En la clase pasada estuvimos trabajando con desafíos, ¿sí? Que lo que hacían eran usar únicamente las operaciones del tipo de dato abstracto lista. Y nosotros nos habíamos liberado de pensar en qué estructura estaban viviendo la información de la lista, en qué estructura residía, si se trataba de un arreglo, si la íbamos a trabajar con punteros, si la íbamos a trabajar con cursores. Vimos más o menos lo que era cursores, ¿sí? Que lo pensamos algo así como una simulación de punteros en aquellos lenguajes que no cuentan con estructuras de datos dinámicas. Entonces, la idea es, yo cuando tengo que trabajar con un tipo de dato abstracto listas, me abstraigo, no pienso en la estructura y sí me agarro fuertemente de las operaciones, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que yo tengo disponibles? Me fijo cuáles son los parámetros de esas operaciones y con eso solo yo puedo resolver los desafíos que se presenten. En este caso había que uno de ustedes tomó buscar el mayor, otro tomó buscar un determinado elemento, ese era el tuyo me parece, y la cantidad de elementos que había detrás, que era si era detrás, adelante, la incógnita que nos había quedado, y después había uno que era contar la cantidad de veces que se repetía un elemento. Pero básicamente, en los tres había que determinar desde dónde empezar a buscar, y de ahí en adelante recorrer la lista hasta que no hubiera más elementos, y buscar alguna cosa, o mirar alguna característica. Y en eso básicamente trabajamos. Y entonces había algunas soluciones que ustedes me habían presentado, que estaban bien, y cuando nosotros las miramos, en ninguna de las soluciones definitivas, ¿sí? Después de haberlas trabajado, se podía deducir cuál era la estructura que se usaba, si estaba usando un arreglo o no, si estaba usando punteros o no. Eso no se ve acá, porque lo único que hay para la resolución de cada uno de los desafíos son operaciones, las operaciones que nosotros tenemos disponibles. Siempre accedemos, este es un concepto clave, siempre accedemos a la estructura a través de las operaciones. Y esas operaciones, o la definición de esas operaciones, cómo se llama y qué parámetros usa, eso es nuestra interfase. ¿Sí? A través de esa interfase nosotros nos comunicamos con nuestra estructura. Nuestro programa nunca va a acceder directamente a la estructura, siempre lo va a hacer a través de la interfaz. Bueno, y acá para el mayor lo que hicimos es, nos ubicamos al inicio, recuperamos esa posición, y mientras tengamos elementos en la lista, o sea, mientras P sea distinto de nulo, los recuperamos, los fuimos comparando, y si encontrábamos que el elemento en el que estábamos parados era más grande que el que nosotros considerábamos mayor, lo intercambiábamos y seguíamos, y al final solamente mostrábamos el mayor. El que te tocó a vos era este. Entonces, como había que buscar un elemento e informar la cantidad de elementos restantes, y hay una operación de búsqueda en listas que nos devuelve la posición del elemento, entonces buscábamos el elemento, partíamos desde donde encontrábamos ese elemento. Lo bueno de la operación buscar es que si el elemento no está, nos devuelve nulo, ¿no? Entonces, yo siempre voy a tener una respuesta. Eso es importante para todas las funciones que uno haga, ¿sí? La función tiene que sí o sí devolver algún valor. Entonces, yo tengo que acordar esto. ¿Qué pasa si estoy buscando un elemento y no lo encuentro? ¿Qué pasa si me dice siguiente y resulta que no hay siguiente? ¿Qué pasa si...? ¿Está bien? Entonces, siempre debe devolver algún valor. Puede devolver algún valor que me diga, mirá, esto no está bien, no es válido, no lo puedo hacer, esta función sale con algún tipo de error, o me puede dar un valor coherente que sea, ok, ya encontré lo que estoy buscando, o sí pude recuperar, o sí pude insertar, ¿sí? Entonces, eso es otro de los conceptos importantes, de acá en adelante para siempre, digamos. Cada vez que vos hagas una función, esa función tiene que sí o sí devolver un valor, no puede devolver un valor si encontré el elemento. Si no lo encontré, ¿qué hago? Porque en general las funciones, con las funciones yo después sigo trabajando con los resultados de las funciones. Entonces, si alguna no me devolvió un resultado o quedó indefinida, ahí voy a tener una potencial fuente de error, ¿sí?
Entonces, siempre las funciones tienen que devolver algún resultado. Bueno, y este lo hiciste vos, así que lo tenés claro. Contaba la cantidad de elementos que había detrás. Y después este era buscar elementos, ¿sí? Un determinado elemento en la lista y decir cuántas veces aparece. Si no aparece ninguna, decir cero, ¿no? Entonces, nos ubicamos esta vez al inicio de la lista, poníamos la cantidad en cero y mientras hubiera elementos para recorrer en la lista, recuperábamos, preguntábamos si es igual a que estábamos buscando, si era igual incrementábamos la cantidad y sí o sí, no importa si era igual o no, pasábamos al siguiente. Y cuando se terminó de recorrer toda la lista, mostrábamos la cantidad. Lo importante acá es mostrar que en ningún momento nosotros sabemos en qué estructura vive la lista. Estamos en un nivel de abstracción superior, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, cada uno de los ejercicios de la guía práctica de listas los van a tener que resolver en este nivel de abstracción, sin acceder a la estructura. Eso sí, después van a tener que hacer la implementación de las operaciones en cada una de las estructuras, porque nosotros para probar con Oscar que ustedes comprendieron de qué nivel estamos hablando, les vamos a pedir que el mismo programa, por ejemplo, funcionaría igual si nosotros trabajamos con las listas, si las listas están viviendo con punteros, con arreglos o con cursores. Entonces, ustedes tienen que hacer un programa lo suficientemente abstracto como para que no dependa de la estructura y yo pueda cambiar esa estructura y ponerle la que yo quiera, cualquiera de las tres que nosotros vamos a ver, y ese programa tiene que seguir funcionando, ¿sí? Ese es el concepto grueso que tiene que quedar. Bueno, entonces, hasta recién no nos interesaba la estructura, y ahora nos va a empezar a interesar. Entonces, fíjate que que por definición de tipo de dato abstracto, yo no sé si vos miraste o releíste la primera clase, pero un tipo de dato abstracto es una estructura de datos más las operaciones que acceden a esa estructura. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a crear ahora distintas estructuras y vamos a tener que implementar las operaciones estas para distintas estructuras. Básicamente nosotros vamos a trabajar con tres estructuras: arreglos, punteros y cursores, para listas, para pilas y para colas. Y después ya vamos a ver que va a ir variando. Pero para las secuenciales o lineales, los tipos de datos abstractos secuenciales o lineales, nosotros vamos a trabajar con estas tres. ¿Sí? O sea, que cuando veamos listas, vamos a tener que implementar 3 veces las operaciones, una vez y definir 3 veces la estructura, una vez para arreglos, una vez para punteros, una vez para cursores. ¿Qué es lo importante acá? Que detectemos bien en qué nivel este círculo concéntrico que parece una cebolla de capas va a aparecer siempre, ¿sí? Y hay que detectar bien en cuál de las capas estamos trabajando. Por eso nosotros decimos que estamos haciendo programación en capas. ¿Está bien? La capa más externa, la azul, es la que nosotros trabajamos cuando vamos a dado una lista, encontramos el mayor. ¿Sí? Porque vos fíjate, Andrés, que ahí no hay mención alguna a la estructura que estamos usando. ¿Está bien? Solo hacemos uso de la interfase. ¿Qué hace la interfase? Nos sirve para comunicar las aplicaciones que están en la capa superior con las estructuras que están almacenadas en el corazón de la cebolla, digamos, en la capa negra. Entonces, ¿qué usamos nosotros? ¿Qué usan las aplicaciones? La capa inferior, que son las interfaces. ¿Sí? ¿Qué es la interfase? La interfase es la definición, pero únicamente la definición de las operaciones. ¿Sí? Nosotros decimos crear vacía, no decimos dónde la estamos creando. Es vacía, no recibe parámetros de entrada y devuelve un booleano. Es llena, no recibe parámetros de entrada y devuelve un booleano. Agregar, recibe un tipo elemento y devuelve error, o no, o resultado podría llamarse para ser más claro en vez de error. Insertar,
recibe un tipo elemento y una posición y devuelve error. Lo que devuelve es, ok, lo pudo hacer, no lo pudo hacer, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque está llena, porque está vacía, porque no existe la posición en la que querés insertar, porque el posible error que pueda surgir, ¿está bien? Esa interfase para nosotros es un contrato, algo así, ¿está bien? Nosotros podemos usar solamente esas operaciones. Entonces, cuando vos estés programando en la capa azul, que es la capa exterior, la capa de las aplicaciones, lo único de lo que podés agarrarte es de las operaciones y sus parámetros. Nada más. ¿Está bien? Eso es súper importante. Las operaciones y sus parámetros. Y ahora, después, la capa negra es lo que más trabajo nos va a dar, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que probar para saber que funciona. Pero de la capa negra nosotros vamos a tener 3 versiones. ¿Está bien? Vamos a tener la que vamos a empezar a ver hoy, que es la versión de la lista con arreglos, ¿sí? Pero también va a haber otra versión de lista con punteros, y también va a haber otra versión de lista con cursores. ¿Está bien? Y para cada una de esas versiones, nosotros tenemos que declarar la estructura que corresponde y escribir cada una de las operaciones. Nosotros vamos a tener que escribir cómo se crea la lista vacía si la lista vive en un arreglo. O cómo agrego un elemento si la lista vive en un arreglo. O cómo hago el siguiente si la lista vive en un arreglo. Eso en esta clase. Y en la que viene vamos a decir, bueno, ahora vamos a crear una lista vacía si la lista vive en punteros, en almacenamiento dinámico. Y ahora, ¿cómo hago para decirle que agregue un elemento? ¿Cómo hago para decirle que inserte un elemento? ¿Y cómo hago? Y eso lo vamos a tener que escribir nosotros. ¿Está bien? Y cada cosa que escribamos, por ejemplo, vamos a definir la estructura de arreglos y vamos a escribir cada una de las operaciones de la lista que vive en un arreglo. Y todo eso va a ser nuestra unidad, vamos a crear otra unidad, la unidad listas con arreglos, pongan, o lista-arreglos. Y esa unidad lista-arreglos va a usar la unidad tipos, que discutieron con Oscar en la clase pasada, de práctica. Y la clase que viene vamos a crear la unidad lista-punteros, ¿sí? Y vamos a definir la estructura de nuestra lista en punteros y vamos a implementar cada una de las operaciones, estas, insertar, crear vacía, agregar, ¿verdad? Con punteros, y esa unidad va a usar la unidad tipos que declararon la clase pasada. Y también la otra clase, o si nos queda tiempo la que viene, vamos a ver la lista con cursores, ¿sí? Así que van a crear una unidad que se llama lista-cursores, y ahí adentro vamos a definir cada una de las operaciones otra vez, pero si la lista estuviera viviendo en cursores. ¿Cómo sería insertar un elemento si tengo una lista que está viviendo en una estructura de cursores? Bueno, va a ser distinto que si está viviendo en un arreglo y va a ser distinto que si está viviendo en un puntero. ¿Está bien? Y después, cuando ya tengamos todo eso creado, probado, y ya pongamos las manos en el fuego y digamos, esto no falla, no hay con qué darle, eso hay que estar muy seguro, que todas las operaciones funcionan, entonces vas a ver que la interfase o la definición de todos es igual. Cuando vos estés escribiendo tu aplicación de mayor, suponte, en uno de los ejercicios de la práctica, yo te voy a decir, bueno, a ver Andrés, cambia la librería y en vez de usar lista-arreglos, borra esa y pone que tu programa use lista-punteros. Compilalo y el programa tiene que seguir funcionando. ¿Está bien? Y después, como te va a funcionar ahí, yo voy a decir, bueno, ahora borrá el use ese que dice lista-punteros y decirle a tu programa que use la librería lista-cursores. Y entonces vos lo vas a probar con eso y también tiene que funcionar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vos, en tu programa exterior,
no estás accediendo a la estructura, sino que estás accediendo a la interfase WhatsApp. ¿Ah? Se reveló la jauría. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Silencio. Sí. Sí, vamos. Bueno. Sí. Entonces, en la clase de hoy nosotros nos vamos a dedicar a ver qué pasa, cómo vive una lista dentro de los arreglos. Y lo que tendríamos que hacer ahora es escribir cada una de las operaciones y declarar la estructura. Básicamente, si vos mirás ahí donde dice, en el círculo este que dice lista, en el óvalo, perdón, o elipse, ¿sí? Hay un arreglo, y ese arreglo, cada uno de los lugarcitos de ese arreglo es un elemento, ¿está bien? Es un arreglo de elementos. Entonces, cada uno de esos espacios del arreglo, como estructura de datos homogénea, es de tipo elemento. Y aparte tiene inicio, final y cantidad de ítems. Nuestras listas siempre van a tener inicio, final y cantidad de ítems, ¿sí? Y ahí hay un ejemplo de una lista de 3 elementos, el 15, el 33 y el 70, que así se ve la estructura, ¿no?, de la lista, pero si uno pensara en una lista como tipo de dato abstracto, la vería así, como una secuencia de nodos, ¿sí?, todos del mismo tipo, que pueden seguir creciendo y se pueden contraer. Entonces, nosotros tenemos, fíjate que las operaciones las pinté de lila, y lo otro está pintado de negro, porque hace referencia a esto. Lo azul es la aplicación, la interfase o la definición de las operaciones está en lila, y la implementación y la estructura están en el corazón, digamos, en la parte negra, en la parte más interna de nuestra cebolla, de nuestras capas, y entonces eso lo relaciono con el color negro, ¿está bien? Entonces, para nuestra estructura lo que tenemos es 3 constantes. Esas constantes nosotros las vamos a definir siempre, son mínimo, máximo y nulo. Nulo va a ser una constante distinta dependiendo de la implementación, ¿sí? Porque cuando uno habla de nulo en puntero, ¿cuál será? ¿El puntero nulo cuál era? ¿Te acordás? El inicio. O el final. Ah, sí, pero había una constante que nos denotaba el puntero. Sí, en el inicio o en el final tenemos nulos, perfecto. El nulo en punteros es nil, ¿te acordabas de eso? Sí. Nil. Nil o puntero negro. Bien. Y vamos a tener algo que se llama posición lista. Posición lista, como es un arreglo, la posición lista nos va a dar la posición en la que nosotros queremos insertar un elemento, eliminar un elemento. Cuando vamos recorriendo la lista nos va dando una sucesión de posiciones. O sea, eso, como estamos trabajando con arreglos, va a ser un entero. En este caso va a ser un longin, por las dudas que se nos ocurra crear un arreglo muy grande. Y yo le puse ahí para probar max 100. No creo que en los ejercicios de la práctica necesites más de 100 elementos, pero en el caso de que a vos se te ocurriera usar una lista de 1.000.000 de elementos, le agregás ahí los ceros correspondientes en el máximo y el programa debería seguir funcionando, ¿no? Que es una de las ventajas de usar las constantes. Bueno, y nuestra lista es un objeto, ¿bien? Y en ese objeto está lo que está declarado, ¿sí?, la estructura que está dentro del óvalo. Lo primero que hay es un arreglo que se llama elemento, que va de mínimo a máximo, y cada una de sus componentes homogéneas es de tipo elemento. ¿Esto qué significa? Que yo para cada una de las componentes puedo usar las operaciones que definí en tipo elemento. ¿Está bien? Y después, pintado en lila, están definidas cada una de las operaciones. Está definido ahí la interfase, ¿sí? Fíjate que dice, abajo de la interfase hay un end. Ese end corresponde al objeto lista. ¿Está bien? Entonces, mi lista tiene una estructura y un conjunto de operaciones que acceden a esa estructura. Y ese conjunto de operaciones, ¿sí?,
es la interfase. Y cuando yo esté programando en la capa azul, lo único que voy a poder usar, como hicimos la clase pasada, es ese conjunto de operaciones y ninguno otro. ¿Está bien? Para acceder a la lista. Sí, voy a poder usar botones, memos, hacer conversiones de tipo de datos. Si vos te fijaste, una de las limitantes de Lazarus es justamente la entrada-salida, porque Lazarus todo lo que muestra es un string. ¿Sí? En cada uno de sus objetos muestra strings. Si vos querés mostrar un resultado en un edit, el edit muestra string. La etiqueta muestra string. En el botón solo podés poner como nombre un string. Bueno, en los memos guardan string. Vas a ver que hay grillas y las grillas guardan adentro strings. Entonces, cada vez que vos estás trabajando con un entero, con un real, lo que vas a tener que hacer es una conversión, ¿no? str to int te convierte string a enteros, str to float te convierte string a reales, al revés, también te puede pasar, tener que convertir un float a str, ¿sí? O un int to str, bueno, o str to int, bueno, todas esas conversiones de ida y vuelta sí se usan porque son del lenguaje, pero a lo que me quiero referir es cada vez que vos quieras acceder a la lista, ya sea a recorrerla, a buscar un elemento, a actualizar un elemento, a recuperarlo, lo que fuere, lo vas a tener que hacer a través de esas operaciones. No se permite, por ejemplo, en tus programas de la práctica, que vos digas, voy a acceder a elementos sub 4. Eso lo podés hacer dentro de la definición de las operaciones, pero nunca accederlo así desde la capa azul, de la capa de más afuera, porque eso significaría que estás pegando tu algoritmo a una estructura, y nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario, nosotros nos estamos abstrayendo de la estructura, ¿está bien? Nunca vamos a referenciar en la capa de más afuera a la estructura, jamás, prohibido, tachado, mal, mal, mal. No se nos ocurre hacerlo, ¿está bien? Nunca, siempre a través de la interfase. Por eso la capa azul no se comunica directamente con la capa negra, nunca, ¿está bien? Siempre a través de las operaciones, porque si no, si vos lo que haces es desde la capa azul acceder a la estructura, suponete le decís, voy a actualizar elemento sub 4 y le pongo otro elemento adentro. En realidad, cuando vos pruebes, ese mismo algoritmo me tiene que funcionar cuando yo implemente la lista con punteros. ¿Está bien? Entonces, cuando en puntero llegue a elemento sub 4, no conoce, ¿está bien?, qué es elemento sub 4. Si la lista con punteros no vive en un arreglo, vive en otro lado. ¿Está bien? Y ese algoritmo de capa azul que yo hice en la práctica me tiene que servir para todas las implementaciones. Entonces, jamás, y por eso insisto tanto, desde la capa azul se accede a la capa negra. Siempre es a través de la interfaz. ¿Cuál es la interfaz? Y bueno, la definición de las operaciones. ¿Sí? Entonces, yo solo a través de las operaciones. Ahora sí, que en ese fandango nos vamos a meter en este preciso momento, a mí me va a tocar, a vos te va a tocar, definir cada una de las operaciones en una lista implementada con arreglo. ¿Está bien? Entonces, a eso nos dirigimos en este momento. Bueno, ¿cómo es crear vacía cuando la lista vive en un arreglo? Ahora vamos a verlo. ¿Cómo es eliminar cuando la lista vive en un arreglo? También. ¿Sí? Eso lo miramos ahora. Pero cuando vos estés en la capa azul, vos te vas a desligar de todo eso. ¿Sí? Y simplemente vas a pensar en las operaciones. Por eso hay que poner la cabeza en distintos niveles, y en este práctico es cuando uno aprende a hacer todo eso. Por eso soy tan insistente. Afuera, cuando vos tengas que resolver la práctica, la vas a resolver para que en un nivel de abstracción de capa azul, digamos, que valga para todas las implementaciones. Pero después vas a probarlo con cada una de las implementaciones para ver si es cierto que funciona para todas. ¿Mm? Bueno, y entonces ahora, acá tenemos nuestra estructura, que es lo que estuvimos viendo recién. Fíjate que inicio y final son de tipo posición lista. ¿Está bien? Y QItem, yo te digo, es de tipo longInt. Y vos me decís, ¿pero por qué? Si posición lista también es longInt. Yo podría haber puesto inicio, final, y QItem de tipo longInt. ¿Está bien? ¿Por qué no lo hice?
porque porque QUITEM siempre va a ser un entero, que es la cantidad de ítems de la lista. Ahora, posición lista, ¿sí? El inicio y el final de la lista, en enteros va a ser un longin, pero en punteros va a ser un apuntador. Y si vos te fijás, acá, cuando yo defino la interfase, digamos, las operaciones, tengo muchos casos, como por ejemplo, eliminar, insertar, siguiente, anterior, recuperar, actualizar, validar posición, que usan algo que se llama posición lista. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y esta misma definición va a valer para punteros. Nada más que en punteros, posición lista va a ser un apuntador. Y acá es un entero. Por eso yo tengo que definir separado posición lista de QUITEM, porque QUITEM para todas las implementaciones, ya sea punteros, arreglos o cursores, va a ser un entero que me indica la cantidad de elementos de la lista. QUITEM existe en el tipo de dato abstracto que nosotros definimos. Puede ser que vos mires alguna otra implementación y no aparezca. Nosotros lo vamos a usar, digamos, como un atributo de la lista, y eso tiene pro y tiene contra, ¿no? Si vos haces crecer la estructura o almacenás más información, como también la lista podía ser simplemente enlazada, y nosotros decimos no, nos vamos a complicar y vamos a usar listas doblemente enlazadas. Bueno, eso tiene su pro y tiene su contra. Como pro, podés acceder rápido al elemento anterior. Tener la cantidad de ítems, ¿qué te da? Ir rápidamente la cantidad de elementos de la lista sin tener que recorrerla toda y contar los elementos, ¿no? Ahora, como contra, significa que vos vas a tener que tener actualizados esos campos. O sea, que cada vez que vos insertes o agregues un elemento, vas a tener que no olvidarte de actualizar la cantidad de ítems, sumándole uno. Y que cada vez que vos elimines un elemento, vas a tener que restarle uno a la cantidad de ítems. No te olviden, porque si no te queda inconsistente la estructura. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Nosotros, si agregamos anterior, accedemos rápidamente al elemento anterior, pero tenemos que acordarnos de cada vez que insertamos un elemento, hacerle el vínculo con el elemento anterior en la lista, ¿no? Entonces, cada cosa que uno le agrega, porque lo necesitas, porque te facilita el trabajo, porque los problemas que estás resolviendo habitualmente es algo que se usa mucho, tiene sus pros, pero tiene sus contras. Me tengo que acordar de actualizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso también a tener en cuenta, porque uno puede complejizar su estructura de datos todo lo que quiera, pero cuando hace las operaciones se tiene que acordar de mantenerla estable, digamos, ¿sí? Bueno, y ahora, Andrés, ha llegado el momento de ensuciarnos los dedos con la programación y tenemos que crear cada una de estas operaciones, ¿sí? Tenemos que escribirlas, pensando que nuestra lista vive en un arreglo. Entonces acá sí, como estamos en la capa, ahora vamos a pasar a estar en la capa negra, cuando implementamos cada una de las operaciones, en el corazón de la cebolla esa que tenemos de varias capas, ahora hay que acceder a la estructura, ¿sí? Y hay que ver cómo esa estructura crece, decrece, y cómo se implementan cada una de esas operaciones. Entonces yo les armé así, como para que podamos, no desde Lazarus, con eso se pelearán ustedes propiamente, pero las operaciones están, yo se las marqué se las dejé listas en el PDF que les propongo ahí en el sitio de la materia, pero si bien las operaciones están, es muy importante comprender cada una de ellas y fijarse cuáles son los casos especiales, ¿sí?, que hay que tener en cuenta en cada una de esas operaciones. Entonces, la primera operación que vamos a hacer, y que es muy, muy sencilla, es validar posición, ¿no? Y entonces, validar posición, fíjate que recibe como parámetro una posición de la lista, y me tiene que devolver verdadero o falso, un booleano que me indique si esa es una posición válida de la lista o si no lo es. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si nuestra lista es la que tenemos ahí, la que venimos trayendo desde la clase pasada, 15, 33, 70,
y está en un arreglo viviendo de esa manera. El primer elemento, o en la posición 1 del arreglo, hay un 15, en el segundo hay un 33 y en el tercero hay un 70. Fíjate que, si bien vamos a trabajar con tipo elemento, yo para simplificar estoy mostrando solo números, ¿sí? Pero ahí adentro de cada uno de los elementitos del arreglo hay toda una estructura que tiene dato string, dato numérico, dato real, ¿sí? Y que tiene sus correspondientes operaciones. Entonces, para simplificarlo vamos a trabajarlo solo con entero, pero ustedes piensen, ¿sí?, que están trabajando con tipo elemento. Entonces, ¿cuáles son las posiciones válidas de la lista? Ahí. 1, 2 y 3. Entonces, si yo te paso con P igual a 54, ¿qué me decís? ¿Qué tiene que devolver? Falso. Falso. Y 1000. si te paso P igual a menos 8, Falso. y si pasamos P igual a 1, Verdadero. verdadero. Entonces, validar posición. Validar posición. Cualquier verdura, ahí. Validar posición. ¿Cuándo da verdadero y cuándo da falso? Cuando la posición es mayor a 0 y menor a 4. En este caso es eso, mayor a 0 y menor a 4. Si la lista tuviera 28 elementos, ¿qué sería? Igualmente, mayor Mayor a a... 0 y menor a 29. A ver, ¿y dónde está el inicio y el final de la lista? Fíjate si no lo podemos generalizar para que me valga para cualquier lista. Sí, ¿cómo se llamaba? Final de posición. No, valor max, ¿no? ¿Cómo era? Sí, valor máximo me da... Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Yo tengo todo ese espacio destinado a que se guarde la lista. Ahora, ¿cuántos lugares de la lista hay usados? Quitens. Sí. ¿Y dónde arranca? En el 1 siempre. En el O 1. sea, ¿Y dónde P va a termina? ser, en este caso, en el 3. En este caso en el 3. O sea, P siempre va a ser mayor a 0 Sí. y menor a quitens más 1. O menor o igual a quitens. Y si te digo así, lo que decís está bien. Final de posición, sí. Es lo mismo. Está bien. Y fíjate, y si lo quiero generalizar, siempre es mayor que 0, pero también puedo decir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto que vos decís, mayor que 0 y menor que quitens, está bien. Si yo me quiero referenciar únicamente a los elementos que tengo almacenados ahí, puedo decir mayor que inicio, mayor igual que inicio, menor igual que final. ¿Qué me devuelve esto? Un booleano. Un booleano. ¿Está bien? Eso se entiende porque muchas veces es lo mismo esto, ¿sí? Vamos a escribir otra versión de la misma función. Es lo mismo que si yo digo, si pasa esto, a validar posición, Verdadero. esto mismo, verdadero. Posición le asigno true. Si no, ¿sí? Si no, falso. Esas dos cosas son iguales, pero lo aclaro porque un año tuve unas discusiones a ver si era lo mismo, si no era lo mismo y demás, y entonces a un grupo le resultó más fácil entenderlo de esta manera. A mí, personalmente, teniendo en cuenta que una función lógica devuelve un resultado booleano, me resulta muy sencillo entenderlo de esta manera, pero cualquiera de las dos versiones que ustedes escriban va a estar bien porque va a devolver el resultado booleano que estamos esperando, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, si bien hay dos versiones, por gusto, ustedes quédense con la que más clara le resulte. Sí, Ahí vamos siempre. ¿Qué es lo que más claro me resulta leer? Bueno. Sí, ¿Qué es lo más legible? Ahí voy. más acotado. Bueno. Bien. Y ahora tenemos que crear la lista vacía.
Nuestra lista vacía, fíjate, ¿qué tendría que tener? No tendría que tener este elemento, no tendría que tener este elemento, tampoco este. Inicio, ¿en qué valor tendría que estar? Está vacía en 0. 0. Final. En 0, ¿Y cantidad de ítems? perdón. Bueno, me dice que mi calidad de internet es inestable, así que en cualquier momento, pero vuelvo. Si se corta, vuelvo. Fíjate que vos me decís 0 y está correcto, es 0, inicio 0. Y está bueno también tener en cuenta que para punteros hay una constante que se llama nulo, que está definida en 0, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer en nuestra lista, para crear nuestra lista vacía? ¿Qué dice? Vacía la de abajo. Voy a traer este procedimiento. Haciendo chanchadas estoy, pero bueno. Ahí estamos. Bueno, acá, que fue lo que hicimos recién. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué cosas hicimos en realidad sobre la estructura de arreglo que ahora las tenemos que replicar en el código? Lo que hicimos, a partir de la que teníamos, Sí. le asignamos a inicio y final 0, en este caso, y Sí. a QItem le restamos Final. 3. Yo le voy a poner nulo, que es lo mismo Sí. que 0, ¿sí? Pero ya que tenemos declarado una constante nulo, a QItem le asignamos 0. Y yo hice algo más, que fue, dije, empecé a borrar elementos y dije, inicializo. ¿Está bien? Sí. ¿Te acordás de eso? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es limpiar toda la estructura, por las dudas si le había quedado basura. Para limpiar toda la estructura, como si no tuviera ningún elemento, nosotros vamos desde el primero hasta el último, blanqueando esa estructura, ¿no? En realidad sabemos cuántos elementos tenemos que limpiar, ¿no? Todos. ¿Cuántos son? En este caso eran 3. Pero tengo que... Todos. Sí, todos. ¿Qué funcionalidad? No me acuerdo. Max. Tenemos una constante Max. min y una max, entonces podemos usar un for porque sabemos cuántos elementos son, y podríamos declarar una variable de tipo índice, de tipo, vamos a hacer de tipo posición lista, ¿eh? Entonces, vamos a ir desde mínimo hasta máximo, sí. Bien, hasta máximo, ¿haciendo qué? Eso te iba a preguntar. Eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar cada uno de los elementos. ¿Cómo se llama el arreglo? ¿Cómo se llama qué cosa? El arreglo, donde viven los elementos de la lista. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Se llama elementos. ¿Sí? Elementos es un arreglo que va de mínimo hasta máximo. Sí, perdón. ¿Sí? Acá estamos. Sí, yo le puse acá arriba elementos como para que nos acordemos que se llama así. Entonces, a cada uno de los elementos, para que me acuerde dónde estaban los... Ahí los encontré. Elementos subí. Como cada uno de esos es de tipo elemento, entonces yo puedo usar las operaciones que están definidas dentro del tipo elemento, y resulta que una de esas operaciones es la operación inicializar. ¿Está bien?
Entonces, yo lo que hago es, ¿qué hace inicializar? Le pones vacío al campo string, 0 al campo numérico, 0.0 al dato real. Eso es lo que hace la función, el procedimiento inicializar. Entonces, lo que estamos haciendo es inicializar cada uno de esos elementos. ¿Qué hacemos? Vamos, lo primero es ponemos en nulo el inicio, en nulo en final y en 0 la cantidad de ítems. Y después vamos recorriendo cada uno de los elementos, ¿sí?, de nuestro arreglo de elementos, y le vamos aplicando a cada uno de ellos, que es de tipo elemento, le vamos aplicando la operación inicializar. Entonces, ¿qué hace? Blanquea, clarea, limpia toda la estructura, ¿sí? Y la dejamos lista para empezar a trabajar con las listas que vivan adentro, siempre y cuando implementemos listas con arreglos, ¿no? Esto es la implementación de listas con arreglos. Bueno, la siguiente operación es cuándo sabemos que la lista es vacía y cuándo sabemos que la lista es llena. Y ahí hay varias formas de saberlo, ¿no? Pero... Y vacía es cuando QItems es es igual a 0. Entonces podríamos escribir así, es vacía si QItems es igual a 0. ¿Sí? Esa es una implementación. La otra implementación es, que yo puedo decir, es vacía cuando... En este caso cuando es 100. Cuando el inicio es nulo, también es vacía. Cuando el inicio es 0, sí. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuándo está llena la lista? ¿Cuándo no le puedo agregar más elementos? Sí, está bien. ¿Cuándo? Cuando es 100. Cuando QItems vale 100. Sí. O cuando el final es max. Está bien. Si QItems es max, sería, ¿está bien? O si el final es max. Sí. ¿Está? Bien. Entonces, mira qué fácil salieron estas. Entonces, es vacía cuando no hay elementos en la lista. Yo puedo chequear si QItems es igual a 0 o si el inicio es nulo. Está llena cuando ya no puedo agregarle más elementos, o sea, cuando el último elemento de la lista está viviendo en la posición max. Fíjate que acá va a ser muy fácil, ¿sabes? Cuando está llena, en las otras implementaciones no va a ser tanto, porque acá cada elemento se ubica en la posición siguiente, ¿no? Muy bien. Vamos a operaciones más difíciles ahora. ¿Cómo le agregaríamos un elemento a la lista? ¿Sí? Suponete, nuestra lista ahí tiene 3 elementos. ¿Y qué implicaría agregarle un elemento a la lista? ¿En qué posición, por ejemplo, se agregaría? Y podría ser en cualquiera, pero bueno, al final sería. Al final. En este caso, en esta lista que estamos mirando ahí en pantalla. Entonces, al final le sumo 1, a QItems le agrego 1 también. Perfecto, esas dos cosas hay que controlarlas. Al final le agrego 1 y a QItems le agrego 1. ¿Y qué más? ¿Hay algo más que hay que tener en cuenta? Yo voy anotando eso que vos me dijiste. Creo que no, porque después el espacio ya está inicializado, o sea, por ejemplo, en este caso el espacio 4 ya está inicializado. Sí. QItems más 1. Y vos me decís a final, asigno final más 1. Esto se puede escribir así. Inc final, ¿está bien? O inc QItems, también es lo mismo, que significa incrementarlo, nada más. Eso como más cómodo te quede. Bueno, y... Esa función lista... ¿Cómo? Perdón, esa función lista, ¿qué me tira? Que dice Inc. errores. Ah, me tira error. Y porque... Sí, ahí está, muy bien, a eso iba. ¿Siempre puedo agregar elementos? No. ¿Cuándo no puedo? Ah, cierto. Cuando el final es máximo.
O sea, ¿sí? Sí. Final igual a máximo. ¿Y eso qué función era que acabamos de escribir? Si está llena, ¿no? Es que está llena, sí. Si es llena, entonces hay en el tipo elemento también, hay un enumerado que se llama errores. Y ahí te dice, por ejemplo, un error es vacía, otro error es llena, otro error es posición inválida, otro error, ¿sí? Entonces, ese enumerado que está dentro de tipos es el que vamos a usar acá. Entonces, lleno o llena, lleno me parece. Bueno, si está llena, o sea, si ya no puedo agregar más elementos, entonces pará. Ni siquiera lo intento. Le voy a decir que la función me devuelva lleno. ¿Está bien? Y si no, sí, voy a hacer unas cuantas cosas, entre esas las que vos me dijiste, ¿no? Voy a incrementar la cantidad de ítems, muy bien. Voy a incrementar el final, muy bien. ¿Y qué más me queda por hacer? Y agrego el dato que Y quiero en la ahora, posición ¿cuál es final. el dato? Viene en X, ¿cierto? El dato X. El dato X, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para agregar el dato X? ¿Dónde lo agrego? En la posición. Elementos. En la posición final. Final, perfecto. Elemento final. Y resulta que, otra vez, como es ahí adentro de esa posición elementos subfinales de tipo elemento, y hay una operación de tipo elemento que se llama asignar valores, que lo que hace es darle los valores que yo le voy a pasar como parámetro al elemento que está en esa posición. Yo voy a usar esa posición de la unidad tipo. ¿Está bien? Entonces, lo que a mí me queda es elemento subfinal, asignar valores de X. Cuando vos vas a ver qué hace asignar valores de X, es a cada uno de los campitos del tipo elemento, le da los valores que vos le estás pasando ahí por parámetro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Hay algo más que haya que tener en cuenta? No, eso ya asigné. No, creo que no. No. Bueno, ahora, ahora me voy a la diapo, no me acuerdo si era no, esta. ¿Qué pasa si yo quiero agregar ahí el elemento, ¿no? La primera vez que yo agrego un elemento en una lista, sí, le digo agregar, vos me dijiste, hasta ahora, incremento en 1 el final, incremento en 1 la cantidad de ítems, guardo el elemento, suponete que estamos insertando el 15. ¿Está bien? ¿Qué me queda por resolver? El inicio. El inicio. El inicio, ¿y ahí qué tendría que tener el inicio? 1. 1, perfecto, perfecto. Entonces, acá. ¿Cómo sé yo que estoy agregando el primer elemento? Porque el final, en este caso, vale 1. Sí. No puedo hacer... ¿Inicio qué vale? Si estoy agregando el primer elemento, ¿inicio qué vale? Inicio vale 0. Vale 0, vale nulo. No, sí. Sí, porque todavía no lo actualicé, ¿está bien? Entonces yo puedo, y digamos, había una operación que escribimos antes que me decía si la lista era Vacía. Vacía. Entonces yo puedo decirle, mira, si está vacía, además de todo eso, tenés que actualizar el inicio. ¿Está bien? Entonces, sí. En ese caso, aparte, esos son casos especiales, ¿está bien? Entonces, aparte de todo eso, yo tengo que tener en cuenta qué pasa con el inicio, ¿sí? En la primera vez que agrego. ¿El final funciona bien? Sí, porque el final lo único que hace es incrementar y lo va a hacer si puede, porque si no puede es porque la lista está llena y entonces ya me va a avisar por acá, mira, está llena. Ahora,
una vez que logró hacer todo esto, la operación de agregado fue exitosa, ¿no? Pude agregar un elemento, si puedo incrementar la cantidad de ítems, incrementar el final, asignar los valores, decir si es vacía. Ojo acá, en el es vacía, ¿está bien? Porque si vos, el es vacía, ¿te acordás que escribimos dos versiones? Una que decía si QItems es 0, ¿está bien? Y otra que decía si inicio es igual a nulo. Si vos pusiste que era vacía cuando tenía la cantidad de ítems en 0, ojo que acá ya te va a dar que no es vacía porque incrementaste en primer lugar la cantidad de ítems, ¿está bien? Ah, claro. Ojo. Sí. Entonces, si vos tenés esa implementación, lo que te conviene es ubicar, incrementar la cantidad de ítems una vez que terminaste de hacer la inserción, el agregado, perdón. Sí, por eso más vale hacerla más general, ¿no? En vez de Claro, esa forma. sí, siempre, cuanto más general y más abstracto puedas, mejor, ¿sí? Acá me van a salir 158 errores de compilación de que me olvido punto y coma y demás. Sí. Bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno, eso por un lado. ¿Y qué es la otra cosa que sí o sí tenemos que hacer? Yo hoy hablaba de que siempre una función debe devolver el resultado. Si la función está llena, si la lista está llena, esa función me avisa, mira, la lista está llena, no vas a poder agregar. Y si yo pude agregar, entonces a la función agregar le tengo que decir devolveme que salió exitoso, devolveme OK. ¿Está bien? Sí. Que es, si vos te vas a fijar, en la unidad de tipos hay un enumerado que se llama errores, y adentro de todo eso, tendría que ser mensaje de salida más que errores o resultado de la función, adentro está el OK también. ¿Sí? Entonces, como una de las posibilidades, fíjate que esta función me devuelve algo de tipo errores. Bueno, y errores es un enumerado, y dentro de los posibles valores está OK. Y también dentro de los posibles valores está lleno. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Quedó claro el agregar? Sí. Bien. Vamos a una un poquitito más complicada. Vamos a ir al insertar. ¿Sí? ¿Qué nos pasa con el insertar? El insertar tiene como parámetro el elemento que nosotros queremos insertar, pero también la posición donde nosotros queremos insertar el elemento. ¿Está bien? Entonces, dijimos, la lista puede crecer siempre y cuando ¿qué? No esté llena. No esté llena. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Yo voy a tener que preguntar, si es llena, entonces, que insertar me devuelva, insertar, me devuelva lleno. ¿Está bien? Uh-huh. Si no, todo lo demás. Si no, hay otro problema. Sí. Yo, si quiero insertar, ¿cuál sería la forma? Por ejemplo, ir desplazando para abajo. Claro. Yo quiero suponer que quiero insertar el elemento 20 en la posición 2. Ahí, en esa lista que tengo. Yo lo primero que tengo que hacer, creo, es a final y a QItems agregarle 1. Porque ya sé que no está llena. Claro. Creo que es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces puedo hacer incremento el final, incremento QItems, eso correcto. Esas son acciones que sí o sí hay que hacer. Perfecto. Después, no sé, lo que a mí se me ocurre es posicionarme, después de eso, ¿no? Posicionarme a donde yo quiero, a ver, no sé cómo hacerlo. Tranqui. Y puedo irme al final de la lista, o sea, al anterior, digamos, ir copiándolo en el siguiente, así hasta que llego a la posición que yo quiero insertar,
y ahí inserto el elemento, es muy complicado. Sí, no, se hace así porque digamos, la contra de los arreglos es que como un elemento va después del otro, pegado, lo que vos tenés que hacer es, cuando te pasa la posición donde querés insertar, tenés que hacer un hueco, porque no te queda otra. ¿Y cómo haces ese hueco? Y esto, corriendo cada uno de los elementos. Esa es una de las desventajas de trabajar una pregunta, con... Silvia. Sí. Yo ya tengo chequeado, por ejemplo, que la posición donde quiero insertar el elemento es correcta, ¿no? Pero eso lo tenemos... Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, claro. Bueno. Sí, nos faltan algunas cosas, pero vas bien, digamos, estás con la lógica, perfecto. Entonces, ¿cómo lo chequearías eso? Y que la posición esté entre inicio y final. Sí, pero eso ya lo hicimos. ¿Cómo se llamaba? Sí, validar posición. Validar posición. ¿Verdad? Que era validar posición eso. No me acordaba el nombre, sí. ¿Sí? Si la posición es válida, yo sé que puedo insertar. Ahora, si no es válida, entonces le voy a decir, acá estamos viendo los casos especiales, ¿no? Lo que no voy a poder hacer, cuando no voy a poder insertar. Bien eso, ¿eh? Eso, cada vez que yo esté accediendo a P, tendría que ver si es una posición válida. Si no es una posición válida, entonces, que insertar me devuelva, otro de los errores es posición inválida. Si mal no recuerdo, posición inválida. ¿Está bien? Sí. Perfecto, entonces esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Si no, bueno. Ahora sí, más o menos. Nos va a faltar un caso, pero no importa, digamos. Vamos por la generalidad, que vamos a tratar de escribir esto que vos me dijiste, ¿sí? Si no... Bueno, primero voy a... Decime, ¿cómo lo harías eso? Con una repetitiva, ¿no? Porque... Sí. 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 Bueno, falta asignar un... Sí, me falta declarar algo, una variable ahí, ¿no? Sí. Y sí. De tipo posición lista. Listo. Perfecto. Entonces, desde I... Desde I... vos me dijiste desde Max. Max. Sí, en realidad no necesito Max, necesito solo el final de la lista, porque, digamos, no voy a correr elementos que no existen. Desde los que existen, digamos, desde el último que existe en la lista, hacia atrás. Hay una instrucción que es down to. Sí. Down to P, que es la posición donde quiero asignar. I igual P, ¿no? Desde I final, estoy dando los límites, voy desde el último hasta la posición donde quiero tener el hueco. Y vos me decís, al de abajo, de asigno. O sea, al elemento I. Elemento. No, por ejemplo. Sí. El 3, que está en final, ¿a dónde lo tengo que poner? Al siguiente, al 3 más 1. Eco. Pero yo te iba a preguntar, ¿no tengo antes que hacer eso, aumentar final y dar QItems? ¿Puedo hacer eso? Sí, lo puedes hacer antes, si querés. Lo puedes hacer antes. Bueno. Entonces, en ese caso, si vos ya tenés incrementado el final, y asigno, vas desde el final y si lo hiciste antes, ojo con esto, si lo hiciste antes, si esto está antes, vos ya tenés incrementado el final. Entonces decís acá y. ¿Está bien? Porque final estaría en 4 ya en este caso. Sí. ¿Sí? Bueno, punto. Bien, yo a elemento subir le voy a asignar lo que tiene quién. Elementos y menos 1. Eco. Pero para eso voy a usar asignar valores, ¿está bien? Que es una propiedad que tiene el tipo, la unidad de tipos, y acá le voy a decir i menos 1.
¿Está? Sí. Bien, entonces, ¿qué fuimos haciendo? Hicimos el hueco. Entonces, ahora sí, en el lugar que corresponda, ¿está bien? En el lugar que corresponda, yo voy a poder poner el elemento X, que es el que me están pasando. ¿Cuál es el lugar que corresponde? ¿Cuál es la posición donde yo tengo que insertar? P. Elementos sub P, le aplico asignar valores con X, que es el elemento que yo quiero insertar, Sí. ¿está bien? Y ahí incremento la cantidad de ítems, o lo podés incrementar antes también, y digo, bueno, yo pude insertar entonces, ¿no? Entonces pongo insertar en OK. Ajá. Ahora hay una sola cosa, que es, ¿qué pasa si yo quiero insertar cuando no hay elementos en la lista? Que es el mismo caso que nos pasó con el agregate, ¿verdad? Dijimos, pero sí. ¿qué pasa con el inicio que me queda? Claro, el inicio está en 0, entonces tengo que... Claro, tendría... sí. Pero, digamos, para solucionarlo de alguna forma más rápida, uno podría decir lo siguiente. Si no hay elementos en la lista y yo inserto en el primer lugar, ¿qué sería lo mismo? O sea, acá habría otro if... No, perdón, después de leer... si no hay elementos en la lista, bueno, sería un quilombo para poner otro if. Sí, pero no importa, no sabés la cantidad de if que vamos a tener. Sí, es vacía. Le agrego un elemento a la posición 1 y listo. Sí, claro, pues agregás un elemento, agregás X, porque insertar, si es vacía, es lo mismo que agregar, no hay elementos. Sí. Está bien, y ahí lo recontra solucionamos fácil. Uy, me llevé el paréntesis. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora sí, del caso, este sería el caso general. ¿Está bien? Este sería el caso general. Entonces, si no, begin, todo esto, y pongo el insertar en OK. Ah, no, acá el insertar en OK, para. Si la lista es vacía, agrega. Para que me falta un begin y un end, porque, mira. Fíjate en esto. Viene con un poquito de delay, como te darás cuenta, mi conectividad. Ese begin. Mira. Esto de incrementar la cantidad de ítems y poner el insertar en OK, lo tengo que hacer ya sea que la lista esté vacía o que haya ya elementos en la lista. Si la lista está vacía, ¿no me incrementa el QItems también? Tenés razón. Ya lo hicimos en lista vacía. Lo que no nos dice... Ahí está. Esto. Sí. Ahí. El insertar, poner el insertar en OK porque en los dos casos se pudo insertar. Ahí. ¿No? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Insertar. Bueno. ¿Está bien? Ahí. Sí, entonces, fíjate todos los casos especiales que hay. En general lo que uno hace es tratar, en general lo que pasa es que se te ocurre esto, primero. Y está correcto, entonces lo que tenés que hacer es escribir ese caso general. Y después ponerte a pensar cuáles son los casos especiales que hay que tener en cuenta. Siempre que la estructura crezca, hay que ver si, pero esto para todas las implementaciones y para todas las estructuras. Siempre que la estructura crezca hay que ver si puede crecer, o sea, siempre chequeas esto, si está lleno o no. Cuando la estructura decrece, que en el caso del eliminar, lo que vamos a tener que chequear es si está vacía, porque si está vacía no le vamos a poder sacar más elementos. Siempre que tengas una posición como parámetro, tendrías que ver si esa posición es válida, ¿sí? Antes de mandarnos a insertar. Y después hay que ver si hay cuestiones que hay que acomodar con el inicio y el final. Entonces,
son candidatos a evaluarse la primera posición y la última posición, las inserciones en la primera y en la última posición, las eliminaciones en la primera y en la última posición, y entonces ya te vas a dar cuenta que esos son casos puntuales que tenemos que mirar para que funcione, ¿no? Porque vos pensás que esto, después lo vas a foguear y lo vas a recontraprobar, y después chequearás si funciona o no funciona usándolo como una unidad, ¿sí? Y adjuntando esa unidad, usando esa unidad en la capa azul de la aplicación. ¿Mm? Bueno, Andrés, ahora que son las 10, yo me están llamando a entrar a una reunión de cátedra. Entonces, la clase de hoy llega hasta acá, y fíjate, seguro en la práctica de mañana lo siguen trabajando, pero fíjate de hacer las operaciones que quedan, el eliminar, el actualizar, el recuperar, el buscar, a ver si te salen. Si no, lo volvemos a ver el miércoles es feriado, pero lo volvemos a ver el lunes, ¿sí? O si no, lo preguntan en la práctica con Oscar. ¿Está? Ok, Silvia. Bueno, buenísimo, nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.